Los centros de atención a personas sin hogar son espacios donde se ofrecen diferentes servicios a población que se encuentra sin vivienda. Puede haber de distinto tipo, desde centros de acogida e información, centros de día, centros de alojamiento, comedor. La gama de servicios a la población sin techo es variada, aunque realmente pues eso, sí que la residencia del alojamiento es la carencia más evidente, pues hay otra serie de vulneraciones de derechos y de necesidades que están detrás. Es que tenemos desde jóvenes de 18 años hasta señores de... Este fin de semana aquí teníamos a un señor de 80 años que había salido del hospital, entonces es una amalgama, aunque la imagen tenemos muy estereotipada sobre qué es una persona, cómo es una persona sin hogar. Lo cierto es que el abanico es muy amplio y hay muchos elementos, y eso es prueba de que el fenómeno de la exclusión residencial es voraz y que cada vez va abarcando más sectores de la población, y que tú y yo somos vulnerables a perder la vivienda, ¿no?, con las políticas de vivienda que hay. Entonces, una de las funciones de la trabajadora social es articular o identificar a qué recursos o a qué tipo de ayudas o servicios tiene derecho una persona o puede acceder, ¿no?, para mejorar su situación. Más allá de eso, sí que es verdad que hacemos un acompañamiento, porque la población sin hogar es una población que ha ido concatenando pérdidas a lo largo de su vida, ¿no? Es uno de los grupos poblacionales que se encuentra en la exclusión más extrema. Entonces hay como muchos frentes o muchas áreas desde las que trabajar, desde área judicial, área sanitaria bastante, área laboral, evidentemente el área residencial, ¿no?, que es la base. Entonces son como muchas áreas desde donde poder actuar, y aparte pues el acompañamiento emocional a la persona, porque cuando has sufrido tantas pérdidas, evidentemente tu autoestima, autoconcepto, tu bienestar se ve mermado, y eso también supone o requiere un acompañamiento. El acercamiento es desde no tratar a la población sin hogar como elementos de personas desadaptadas, sino una relación que sea horizontal, igual que tratarías a tu vecino o a tu vecina, ¿no? Al final son vecinos de la ciudad, pero que no cuentan con una vivienda.